Cordial saludo, mi nombre es Anthony Pava, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional. Para el paso, para el, para el paso 2 de la actividad 1, tomé el punto fue acondicionador de señal. Entonces, un acondicionador de señal es un dispositivo que convierte un tipo de señal electrónica en otro tipo de señal. Su uso principal es convertir una señal que puede ser de difícil lectura mediante instrumentación convencional en un formato que se puede leer más fácilmente. Al ejecutar esta conversión ocurre numerosas funciones, entre ellas amplificación. Cuando una señal se amplifica, se incrementa la magnitud de la señal. La conversión de una señal de 0 a 10 o de una señal de 0 a 10 volt. Es un ejemplo, amplificación. En el acondicionamiento de señales se emplean diferentes amplificadores para distintos fines. Entre ellos cabe citar los amplificadores de instrumentación que están optimizando para trabajos con señales de corriente continua y que se caracterizan por una elevada impedancia de entrada, una alta supresión de la cadencia sincrónica CMRV y una elevada ganancia. Otro ejemplo de acondicionador de señal empleado en amplificación es el amplificador de aislamiento, que está diseñado para aislar altos niveles de corriente continua en un equipo al tiempo que deja pasar una pequeña señal de corriente alterna o diferencial. Aislante eléctrico. Aislamiento eléctrico. El aislamiento eléctrico rompe la ruptura galvánica entre la señal de entrada y la señal de salida. No hay un cableado entre la entrada y la salida. La entrada normalmente se transfiere en una salida mediante su conversión en una señal óptica o magnética. Luego se reconstruye en la salida. Al romper la ruta galvánica entre la entrada y la salida, se impide que la señal no sea la línea de entrada o se pase hasta la salida. Se requiere aislamiento cuando se debe hacer una medición de una superficie con un potencial de voltaje muy por encima del suelo. El aislamiento también se usa para evitar los ciclos de tierra. Linearización. Convertir a una señal de entrada no lineal en una señal de salida lineal. De salida lineal. Esto es común para señales de termopar. Compensación de unión fría. Eso es una para termopares. Se usa para termopares. La señal de termopares se usa para compensar las fluctuaciones e incitaciones. Muchos sensores se requieren una forma de excitación para funcionar. La calibración de tensión y de
RTD son dos ejemplos comunes. Filtrado. También se usa un filtrado, se usa pues se usa una evaluación y funciones integral inteligentes, interfaces, tipos de acondicionador de señales. Entonces, los tipos de acondicionador de señales son montura de riel DIM, acondicionamiento de señales en tarjetas madres posterior y también acondicionadores de señales digitales.